En el anterior episodio hablaba de la manera en la que nos enfrentamos al dolor generado por un problema, o por miedo, o por tristeza, o por la angustia o la incertidumbre, por la falta de claridad de algo que nos está sucediendo en un momento específico dentro de nuestra vida, relacionado con una persona, con una situación, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, o incluso un cuestionamiento sobre algo que nosotros hemos pensado a lo largo de mucho tiempo, sin que esto tenga aún una respuesta clara. Hablaba de la eficacia o de lo funcional que es no detenernos a revisar, a reflexionar sobre qué es lo que está pasando y cómo nos está afectando ese momento. Podría resultar una obviedad frente a una persona que está triste o que está enojada o que está preocupada, que está angustiada, preguntarle si se encuentra bien o no. La tristeza, el enojo, la desesperación, la angustia son una manera de representar el dolor de esa persona. No es el dolor en sí mismo. Por eso, sí cabe la posibilidad de preguntarnos, de preguntarse si estamos bien. Porque no estamos siendo capaces de identificar el origen o la causa de ese momento confuso en nuestra vida. ¿Qué está provocando esta desesperación, esta tristeza, esta angustia, este enojo, esta desesperación? Algo la está provocando. Y ese algo puede formar parte de nuestro presente, de algo que nos acaba de pasar o de una persona que repercutió en nosotros. Y por eso estamos de ese modo. Puede formar parte de nuestro pasado, del día anterior, de minutos previos, de semanas, de meses, de años. Puede ser nuestra familia, puede ser un amigo, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestra vecina, nuestro vecino, nuestros hermanos. Hay un origen de eso que estamos viviendo. Existe un porqué. Y hay una participación de dos o más personas frente a eso que nos está pasando. ¿Cómo vamos a poder reconocer qué forma parte de esa persona, de ese momento, y qué forma parte de nosotros? De quiénes somos, de cómo lo vemos, de cómo lo vivimos. Es una labor complicada porque frente a un problema es muy difícil poder reconocer por ambas partes quién es responsable de qué. Y abre una pregunta. ¿Estamos dispuestos, antes de decir quién hizo qué, estamos dispuestos a reconocer que tuvimos una participación en ese problema? Si no somos capaces de reconocer que el otro tuvo una participación y una responsabilidad dentro de ese problema, es una batalla perdida. Y es más conveniente no enfrentarnos a ese problema. Es un problema porque estamos hablando de vernos vulnerables, susceptibles, expuestos a aceptar que hemos fallado y que nos han fallado, que nos han traicionado o que nos han herido, que nos han violentado, ofendido, nos han demeritado, nos han discriminado. Y no es menor sentirse vulnerados o violentados frente a situaciones de este tipo. Pero ¿vale la pena abrir ese diálogo? Yo creo que absolutamente sí vale la pena. Es un diálogo sencillo de establecer. Una conversación es suficiente para poder entender qué sucedió y entonces dar una respuesta al otro. Yo creo que no. ¿Y qué pasa si al establecer este diálogo no somos capaces de resarcir las acciones que afectaron nuestro vínculo frente al otro? Estaremos hablando de una capacidad de perdonar. ¿Qué implica el perdón? ¿Sería tanto como reconocer que ha habido una falta frente al otro? ¿O que el otro ha cometido una falta con nosotros? Si ambas partes somos capaces de identificar la responsabilidad frente a la relación que hemos establecido, podemos negociar, dialogar y equilibrar ambas necesidades y de ese modo aspirar a un mejor modo de relacionarnos. Creo que esto es lo más cercano a lo que yo podría llamar perdón. Equilibrar el daño que hemos recibido frente al valor del vínculo que tenemos con el otro. Y lo ejemplificaré con estas frases comunes.
Oye, ¿por qué no platicas? Creo que tienen una amistad de mucho tiempo y que vale la pena recuperarla. No, yo no pienso hablarle. No pienso hablar con él. Está loco. Está loca. Yo no tengo por qué pedirle perdón. Yo no tengo que aceptar que estuve mal. Si quiere mi amistad, que él o ella me busque. Otro ejemplo. Imagínate que mi hijo me dice que él está tomando de ese modo porque su papá, ha tomado demasiado. Yo le dije que lo importante es que él no repita mis mismos errores. Pues sí, qué sencillo y qué fácil es decir, como tú tomas, papá, yo tomo de ese modo. Vinculando la primera parte del episodio con esta parte final, ya estamos hablando de una interacción con otro, en donde nos vamos a colocar con un lenguaje similar frente a las mismas necesidades aparentemente, pero que hay un vínculo que está permeado de un afecto que nos interesa o no nos interesa conservar, que estaremos buscando o promoviendo a través del diálogo equilibrar un conflicto con otros más. Este conflicto se trata de dialogar lo que me molesta, lo que ya no es funcional. Y esta comunicación, esta verbalización, es indispensable para obtener vínculos y relaciones mucho más sólidas con los demás. No se trata de pensar en qué momento dejo de ser yo, con mis diferencias, con mis posturas, con mis aptitudes, con mis aciertos, y en qué momento el otro deja de ser otro para poder relacionarse conmigo. Pienso que es cómo vamos a conciliar esas diferencias y de qué modo vamos a alimentar y nutrir las coincidencias en el vínculo con el otro. Pienso en otro título para cerrar este episodio: la pertinencia de la comunicación, de la aceptación, de la diferencia y del entendimiento mutuo de que el otro es otro y podemos estar de acuerdo y podemos crecer juntos, aún siendo diferentes. Quisiera concluir este episodio. Quisiera invitar a la reflexión, que dialoguemos, que nos comuniquemos, que conciliemos las diferencias. Gracias por seguirme. Yo soy Rolando Martínez. Esto es Espacio Abierto MX. Síganos por favor en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Espacio Abierto MX. Suscríbanse al podcast a través de Spotify como Espacio Abierto MX. Que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente episodio.